Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a este panel sobre las nuevas perspectivas en la dogmática penal. Nos acompañan en el panel el profesor doctor Edgardo Dona, es profesor titular de la Universidad de Buenos Aires. Su tema será Problemáticas actuales en la culpabilidad. El profesor doctor José Sáez Capel, que es doctor honoris causa múltiple, profesor de la Universidad de Buenos Aires y juez de cámara. El tema del doctor Sáez Capel será ¿cómo se llama? Neurociencias y culpabilidad. Y el doctor Marco Antonio Terrañi, que es profesor de la Universidad Nacional del Litoral. Su tema será federalismo y sistema penal. Y el presidente del panel, el doctor José Luis Guzmán Dálvora, profesor titular de Derecho Penal y Filosofía de la Universidad de Valparaíso, de la República de Chile, y su tema será discriminación y delito. Hechas ya las presentaciones, entonces, y previo a dar inicio al panel, le pregunto a los concurrentes a este panel si hay alguno que necesitara traducción al portugués. Aquí contamos con alguien que puede realizar la traducción. Si no es así, damos el inicio. ¿Hay público? No sé si hay brasileños en el público. Nadie necesita traducción al portugués. Bueno, muy bien. Entonces damos inicio escuchando al doctor Dálvora. Doctor Dálvora, Dona, adelante. Intercambié el orden. No, el doctor Dona, sí, disculpen. Bueno, ¿ahora? ¿Se escucha? Buenas tardes, mi agradecimiento a los organizadores del Congreso, especialmente a Matías Bailone, por la invitación. Lo que yo voy a hablar brevemente es de un problema aparente, según mi posición, entre los juristas y los neurocientíficos con este tema de la neurociencia. Primero, para poder entender el tema, uno tiene que entender qué es el derecho penal, en qué consiste. El derecho penal no es otra cosa, por lo menos la dogmática penal, que un sistema de imputación. El sistema de imputación que ha elegido Occidente a partir de la Ilustración es un sistema de imputación a la persona libre. Y en este punto, la persona es la persona que delineó en principio Descartes y Kant con la idea de la conciencia del yo. Pueden existir sistemas, y existen, donde esta imputación, donde se busca el dolo de la persona, la culpabilidad de la persona, etcétera, etcétera, no sea importante y se rijan por otros criterios. Por lo tanto, este criterio de imputación es un criterio valorativo, elegido en un momento de la historia, que puede cambiarse. Si ustedes leen los párrafos que se han hecho en el gobierno de Stalin o en el de Hitler, se van a dar cuenta que el criterio de imputación era otro. Y era otro porque sostenían que este sistema que yo sostengo era liberal, burgués, etcétera, etcétera. Esto está claramente explicado en el proyecto del 36 de Frank, de Johann Frank, porque yo voy a citar otro ahora. El problema surge ahora porque desde la neurociencia se sostiene, en principio, que este yo, el sujeto, la conciencia de Kant y Descartes, no existe. Expresamente se dice no existe.
y que todo el tema es causal. Entonces se ha entrado una discusión, los juristas le dicen una cosa, al otro le contestan, y yo empezaría por el absurdo. Es decir, de ninguna manera se nos ocurriría a nosotros, en derecho, prohibir la investigación de neurociencia. Sería casi absurdo. Entonces, yo creo que este tema está resuelto desde Kant para acá. Entonces, aburridamente voy a citar. Dice Kant, en la Crítica de la Razón Pura, B560, que se puede concebir solo dos especies de causalidad con respecto a lo que ocurre, o bien la causalidad según la naturaleza, o bien la causalidad por la libertad. Y cuando se refiere a la libertad, que es lo que está en crisis por la neurociencia, dice, por el contrario, entiendo por libertad en sentido nomológico la facultad de comenzar por sí mismo un estado, la causalidad de la cual no está a su vez, según la ley de la naturaleza, sometida a otra causa que la determine según el tiempo. En esta significación, la libertad es una idea trascendental pura que primeramente no contiene nada tomado de la experiencia. Recalco este párrafo, nada tomado de la experiencia, con lo cual no hay ninguna discusión con respecto a los señores de la neurociencia que dicen esto, y cuyo objeto, en segundo lugar, tampoco puede ser dado en ninguna experiencia de manera determinada. La cita es más larga, pero paro acá. En el párrafo, en el B562 dice, la libertad en sentido práctico es la independencia del albedrío respecto de la coacción por impulsos de la sensibilidad. Pues un albedrío sensible, en la medida en que es afectado patológicamente por móviles de la sensibilidad, se denomina animal, cuando puede ser coaccionado patológicamente. El albedrío humano es, ciertamente, un arbitrium sensitivum, pero no brutum, sino liberum, porque la sensibilidad no hace necesaria la acción de él, sino que en el ser humano reside una facultad de determinarse por sí mismo, independiente de la coacción ejercida por esos móviles. Y en el fundamento de la metafísica de las costumbres dice, lo que sea en tercer término al que nos remite la libertad y del cual tenemos una idea a priori, no deja de pronosticar aquí de inmediato, al igual que tampoco se hace comprender sin más la deducción del concepto de la libertad a partir de la razón práctica pura y con ello la posibilidad de un imperativo, sino que aún se requiere una cierta preparación. Y en el título A100 dice, la libertad tiene que ser presupuesta como atributo de la voluntad de los seres racionales. La razón, en A101, dice, la razón tiene que considerarse a sí misma como autora de sus principios, independiente de influjos ajenos, y por consiguiente ha de ser considerada ella como libre en cuanto a razón práctica o una voluntad de un ser racional. Es decir, que su voluntad solo puede ser una voluntad propia bajo la idea de libertad y por lo tanto la libertad, ha de ser atribuida a todo ser racional. Con lo cual, esto está terminada la discusión acá. Es decir, ¿qué dice Kant? Mire, empíricamente la libertad no se prueba, no es posible probarla, y lleva razón. La libertad es una idea a priori cuando yo quiero hacer imputaciones de otro tipo. ¿Por qué? Porque yo organizo normativamente la sociedad de un determinado modo. Entonces, cuando algunos autores como Grisha Merkel o Gerhard Roth dicen
que el cerebro, la investigación del cerebro, no quiero entrar en esto porque yo no soy neurocientífico, podría abrumarles a ustedes con palabras técnicas que ni ustedes ni yo vamos a entender bien. Pero ellos dicen, la investigación del cerebro simula con la categoría del derecho penal el conocido juego infantil, yo veo algo que tú no ves. Sin embargo, no solo se trata de una mirada mejor, sino también de consecuencias prácticas derivadas de una visión mejorada. ¿A dónde quiero llegar con esto? Está más o menos claro, ¿no? Entonces, como el sistema de imputación valorativo que la sociedad nuestra ha decidido a priori va a ser la de imputar hechos a sujetos libres, yo necesito construir una persona, y en esto lleva razón Jacob, sin duda, yo necesito crear una persona con atributos. La discusión con Jacob podría ser cuál es el concepto de persona, pero eso es otro tema. Pero yo tengo que tener una persona con atributos que a priori decido que es libre, a priori decido que es libre. Porque en la práctica, desde Kant para acá, hemos decidido que en la experiencia no se prueba eso, no se prueba eso. Y realmente el derecho penal, desde Reinhard Frank hasta hoy día, y no se ha modificado mucho el sistema, ha inventado el siguiente sistema. La culpabilidad, cuando se estudia la culpabilidad, nosotros presumimos que todos somos normales. Y eso es lo que decía Frank. Se presume, y si quiere puedo citar más autores, pero no quiero caer en la cosa de citar autores que molesta. La idea del derecho penal es esta, mire, todos nos consideramos normales. ¿Hasta cuándo? Hasta que alguien da la voz de alerta y dice, guarda, este señor es inimputable. Y lo metemos en el 34 del Código. Y el que está en el 34 del Código, inciso 1, decidimos que no es libre. ¿Por qué no es libre? Porque tiene alguna enfermedad que no le permite comprender la criminalidad del acto. O alguien dice, ojo, atención, este señor actuó con error. Pero ustedes se fijan, el sistema es regla-excepción, regla-excepción. Entonces, está muy bien que los neurólogos digan lo que dicen, porque causalmente tienen razón. Y está muy bien que los juristas digan lo que digan, mientras el sistema que tenemos nosotros sea de imputación a sujetos libres con excepción. Y por lo tanto, la discusión carece de sentido. Y carece de sentido que yo ahora empiece a hablar de conectores cerebrales, porque no entiendo nada, más allá de lo que todo uno puede haber leído. Es más, tendría que haber acá, si vamos a tratar este tema, un neurólogo que nos explicara por qué él dice esto. Entonces, está muy bien que ellos sigan tratando lo que tienen que tratar. Y está muy bien que digan que el hombre no es libre, porque causalmente no lo es. Esto fue definido por Kant y siguió en Hegel y siguió hasta ahora. Y siguió en los autores. Si uno lee a Belzel, por ejemplo, también dice esto. Porque son sistemas de imputación. Si uno puede discutir si la libertad existe o no, pero es una discusión vana para mí, porque vamos a terminar diciendo palabras que no tienen sentido. El problema está en este camino de la crítica a la razón pura, crítica a la razón práctica, donde unimos ambas cosas. Y hay serios puntos para unir esto. Por ejemplo, cuando ellos, los neurocientíficos, me traen pruebas fehacientes, porque todo está, de que tal sujeto no comprende. Ahí sí tengo que tomar lo que ellos me dicen, pero son casos particularísimos. Es decir, la unión entre la ciencia y el derecho es en un momento dado, pero hay que entender claramente, como dice Chakchik, que esta ciencia nuestra es normativa, y ha decidido previamente que el hombre es libre, y que los otros es una ciencia causal, que ha decidido que se va a manejar por causa-efecto,
Y entonces, claro que para ellos el yo no existe. Y esto ya lo había dicho Freud antes y nadie hizo ningún escándalo. Entonces a mí me parece, y comienzo con lo que dije al principio, sería ridículo que los juristas le prohibiéramos a los neurocientíficos investigar el cerebro porque tocan las posiciones nuestras. Eso es dogma puro, no sirve. Entonces nosotros sigamos con la imputación al sujeto libre. ¿Por qué? Porque es la que más respeta los derechos humanos de la persona. Hasta ahora no hay mejor sistema que ese. Aprovechemos lo que la ciencia dice y no nos peleemos más con nadie y no hagamos discusiones ficticias. Y esto mismo habría que decírselo a los neurocientíficos que se meten en un sistema normativo. Yo insisto con esto. En el instante que la razón práctica interviene, es normativo todo, como es normativo el dolo, como es normativo, porque son sistemas de imputación que se hace a un sujeto por haber actuado contrario a la norma. Entonces, mientras mejor considere esta persona a quien tengo que darle calidad de persona, en esto lleva razón Jacobs. No es lo mismo el sujeto previo al contrato social o a la unión, a la respuesta a la unión del Estado, luego ahí se constituye una persona. Y esa persona tiene derechos, pero tiene deberes. Entonces, para poder imputarle el hecho a esta persona, yo tengo que buscar la forma de que el mejor se adapte a lo que un sujeto en una democracia con división de poderes, donde el poder judicial es una cosa, el ejecutivo otra y el legislativo otra, y nadie se mete en la labor de ellos, este sujeto juzga y le imputa a un sujeto acciones libres. Y eso no se puede demostrar, está claro, no hay un demostrómelo de la libertad de la persona, para emplear la cosa así. Y esto puede gustar o no gustar, porque mañana nos pueden cambiar el sistema. Insisto, cuando Stalin cambió el sistema, o Hitler cambió el sistema y lo cambió, y decía, no voy a basarme en la libertad del sujeto porque es burgués y no sirve para nada. Entonces, hemos elegido esto, hemos decidido que esta es una persona, y entonces aprovechemos lo que la ciencia dice, pero entendámoslo de una vez para siempre. Nuestra ciencia es normativa porque pasa por la razón y se basa en valores, y los valores siempre son relativos. Esto es lo que yo quería decir en estos pocos minutos que tengo, como una especie de introducción a una discusión que tiene que surgir tarde o temprano, y demostrarles que el derecho penal actúa así, por más discurso que hagamos. Presuponemos que todos somos normales hasta que alguien dice, guarda, este no es normal, este es inimputable, que también es una creación normativa, también. Entonces yo veo gente que se empieza a estudiar que es un psicópata, además que nadie sabe lo que es eso, pero usted está estudiando derecho, el derecho tiene que preguntarle al otro lo que es eso, usted no sabe nada de eso, no se meta en eso. Bueno, esto es lo que quería decirle, muchas gracias, si no entendieron, lamento mucho. Gracias. Bueno, le damos entonces la palabra al doctor Sáez Capel. Yo estoy totalmente de acuerdo con el profesor Dona que nuestra ciencia es normativa, pero no es la primera vez en la historia de que ciencias que no son normativas se han metido con el derecho y han modificado nuestra escala de valores. Eso es lo que a mí particularmente me preocupa cuando veo a neurocientistas que tienen todo el derecho a investigar lo que quieran. Por supuesto, falta un poco de desarrollo, pero cuando a mí algunos de los profesores que ha mencionado Edgardo me están diciendo que el hombre no tiene libertad de acción, que no actúa voluntariamente, sino que se produce una sinapsis en el cerebro. Yo no lo voy a discutir. Esto de la sinapsis ya le mereció un premio de medicina en 1907
Santiago Ramón y Cajal, y no es mi materia ni la conozco. Yo sí tuve la suerte de estar en un congreso de justicia penal en España en el mes de abril del año 2011. Digo que tuve la suerte porque en esos días, a principios de mes, no recuerdo exactamente, en la Real Academia de Jurisprudencia, Real Academia Penal de Jurisprudencia de Madrid, disertaba el profesor Hassemer y nos hablaba de este tema de las neurociencias. Tuve oportunidad de concurrir porque mi amigo Manuel Cancio me dijo que Hassemer iba a hablar, y si ustedes quieren leer el trabajo de Hassemer lo pueden encontrar en la revista Il Dret, en la revista de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que fue precisamente traducido por Cancio. Hay una de las cosas que nos dijo Hassemer que no deberíamos escuchar los cantos de sirenas. Ese era el título de su conferencia, que él había estado varios meses estudiando todo el tema y que él pensaba que como el objeto de ambas ciencias era totalmente distinto, pues que los neurocientistas pensaran lo que quisieran sobre la libertad de acción y que nosotros siguiéramos con nuestras concepciones de libertad como principio de la culpabilidad. Hasta ahí creo que estamos todos de acuerdo. Nadie pretende que los neurocientistas dejen de investigar. Han hecho cosas excelentes en materia de estudios cerebrales, incluso también dentro de la psicología, no de la psicología freudiana. Pero, y por supuesto que a nosotros, a los que estamos en la justicia, estos estudios nos pueden servir mucho, muy mucho, como ciencia auxiliar. Pero a mí, como que nuestros peritos médicos nos puedan determinar problemas de responsabilidad del psicópata, si una persona se adecúa o no al 34.1 del Código Penal. Pero a mí esto no me deja conforme. No me deja conforme porque si uno ve la evolución del derecho penal desde la Revolución de 1789 hasta la actualidad, ve que los librepensadores y los penalistas le fueron de mucha utilidad al poder político, a la burguesía, para ser más exacto, en esa época, para luchar contra los principios de la monarquía absoluta. Así nos encontramos con grandes juristas y pensadores que ustedes los conocen tanto o mejor que yo. Pero en un momento determinado del siglo XIX, cuando estos ya no les son útiles al poder, sino que al contrario son molestos al poder, conviene dejar que el poder punitivo tenga su aparición en forma mayor, como cada tanto ocurre en la historia. Era conveniente que no hubiera tantos librepensadores que pensaran en la libertad, y todos esos, gracias a Enrico Ferri, pasaron a integrar un grupo que no eran todos iguales, pero que se les llamó la escuela clásica, porque creían en la libertad, en el libre albedrío, en toda una serie de principios. Entonces, si yo llevo a sus extremos, porque ojo, los investigadores en neurociencia son tan absolutos que pretenden regular la moral, pretenden a través de la neurociencia, por supuesto. Algunos neurocientistas norteamericanos han sostenido que la violencia está en el lóbulo central, bueno, chocolate por la noticia, eso lo sabemos, pero no que uno decide cometer un hecho antijurídico, sino que es esa sinapsis que se produce en su sistema eléctrico del cerebro la que lo hace que él piense que él quiere, pero en realidad no obra. Señores, si eso es así, olvidémonos del concepto de persona humana. Vamos a ser cerebros. Y si pasamos a ser cerebros, somos cosas. Yo creo que uno de los grandes avances del siglo XX ha sido la Declaración de los Derechos del Hombre
de París, de las Naciones Unidas de 1948, la Declaración Universal, en su artículo primero, que define lo que es persona y los derechos de igualdad que todos tenemos. Si pasamos a ser cerebros, va a haber mejores o peores cerebros, pero ya no vamos a tener, pienso yo, esa es mi preocupación, un derecho penal de autor, un derecho penal de acto, sino un derecho penal de autor. El profesor Hassemer le daba rienda suelta a esto y decía que no, que bueno, que eran cuestiones de problemas de ciencias y que no, los penalistas no debíamos preocuparnos por este tema. Hirsch dice todo lo contrario. Ahora bien, ¿por qué aparece todo este rollo de las neurociencias pretendiendo decir que no existe ni el libre albedrío? Por supuesto que no. O neurocientistas como Singer, que dicen que, claro, nunca vio la libertad en un cerebro. Claro, yo tampoco vi nunca, yo no hago cerebros, pero nunca va a encontrar la libertad en un cerebro. Eso es un absurdo. Yo creo que el mundo está cambiando y los penalistas que todavía creemos en el viejo derecho penal liberal, estamos empezando a ser molestos a los poderes de turno. Y esto no es una cosa que se me ocurre. Si ustedes analizan cómo es la situación mundial hoy en día, el concepto de terrorismo, los problemas serios y económicos que tiene la vieja Europa, y si ustedes analizan la progresión del Código Penal del Reino de España desde 1995, en que se estableció el Código Penal de la Democracia, y ven lo que hace 15 días presentó el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, sobre la reforma del Código Penal, se van a dar cuenta que volvemos a un viejo derecho penal que ya creíamos que no existía. Cuando salimos de esa conferencia de Hassemer, Manuel Cancio me dijo, Pepe, bueno, yo me llamo José, Pepe, esto me parece un déjà vu a la criminología italiana de Garofalo, de Lombroso, de Ferri. Y yo creo que es algo parecido, o sea, si nosotros tenemos algo en particular los penalistas, es que cuando concluyó toda esta ola de positivismo que nos llevó en parte al Holocausto, porque bueno, en definitiva, ¿qué fueron en un principio los campos de concentración? No eran campos de exterminio. Eran campos para una custodia de los molestos al sistema, de algunos que incluso ya habían cumplido penas. Cuando Hitler hizo Dachau, lo hizo a los pocos días del 30 de enero de 1933. Y fíjese en lo que terminamos. Por supuesto, no le voy a hablar del profesor Melger, ya bastante ha hablado Paco Muñoz Conde, pero fíjense que la gran cosa que tiene el derecho penal moderno, gracias a Hans Belzel por un lado, del que el profesor fue discípulo, y gracias a Giuseppe Bettiol, es que por un lado no tiene nada que ver que el dolo, que la culpa, o dónde ponemos el dolo, o si la acción es final o no es final. La importancia, desde mi punto de vista, del profesor Belzel fue la teoría de las estructuras lógico-formales o lógico-materiales, como ustedes lo quieran traducir. Y lo importante de la filosofía de Belzel es que de alguna manera terminó con ese derecho penal